La Biblia establece en Primera de Samuel la historia de dos sacerdotes jóvenes, los cuales servían al altar de Jehová. Orni y Fisne era el nombre de estos dos sacerdotes y eran hijos de Elí. Elí era el padre de Orni y Fisne, sacerdote también, el cual estaba encargado de ofrecer el holocausto al altar de Jehová. Estaba encargado de que todo marchara bien en el templo. Para esto él tenía la asignación a Orni y a Fisne, los cuales la Biblia lo define como hombres impíos. Cuando yo estoy buscando lo que es el significado de impío, me dice que el significado de impío es hombres sin valor, hombres que no tienen moral, que no tienen criterio, hombres que no tienen miedo ni reverencia a Jehová. Por lo cual entiendo que aunque ellos eran sacerdotes establecidos en el tabernáculo de Jehová, la esencia de ellos no era de sacerdote, era de hombres impíos. Cuando me pongo a buscar en la Biblia, me doy cuenta que en un momento estos dos personajes hacían lo correcto. Ellos echaban el aceite a la lámpara, cuidaban los enseres del templo, velaban para que el fuego nunca se apagara del templo. Y entonces me doy cuenta de que en un momento ellos, siendo sacerdotes, ejercían el sacerdocio. Estaban haciéndolo de manera correcta. Y es cuando me entra la inquietud y comienzo a preguntar al Espíritu Santo, ¿qué pasó con Orni y con Fisne? ¿Por qué si ellos estaban haciendo las cosas correctas y sabían cómo hacerlas, de repente dejan de hacer lo bueno para comenzar a hacer lo malo? ¿Por qué ellos dejan de ser sacerdotes y pasan a ser hombres impíos, que lo define hombres sin valor? Y es cuando me doy cuenta, a través del Espíritu Santo, de que estos dos personajes habían perdido algo que yo hoy vengo a decirte a ti que nunca lo pierdas. Cuando tú pierdes tu esencia, cuando tú pierdes tu comunión con Dios, tú estás perdiendo la reverencia ante Él. Tú estás perdiendo la comunión que te lleva a ser un mejor hombre o una mejor mujer. Y Orni y Fisne, de una manera o de otra, habían perdido lo que en algún momento Jehová le había entregado. Habían perdido su esencia. Todo aquel que pierde su esencia está llamado a perder su identidad. Hay personas que le dicen siervo, pero que en el mundo le llamaban la más bebedora. Y dejaron de tener ese nombre de ser la más bebedora, a pasar a tener el nombre de siervo, porque adquirió una nueva esencia. Había una identidad que le caracterizaba. Pero lo que es poco peculiar es tú ver que tú, siendo sacerdote, tú pierdas la esencia y te corrompa, y corrompiéndote tú también dañes lo que le pertenece a Jehová y a su templo. Orni y Fisne estaban haciendo lo malo ante los ojos de Dios y estaban contaminando el templo. Dice que los sacrificios que llevaban los israelitas, ellos los tomaban y eran los primeros en degustar de ellos. Ellos comían de los carneros, ellos tomaban la carne asada y hacían banquete con la carne asada. Ellos se prostituían y también tomaban mujeres del pueblo, y lo hacían, no lo hacían fuera del altar de Jehová, lo hacían en el mismo altar. Comenzaron a hacer cosas malas, indebidas ante la presencia. Ahora pregúntame por qué. ¿Qué pasó con Orni y Fisne? ¿Por qué ellos comenzaron a hacer cosas irreverentes ante el Señor? La respuesta sería para ti: porque perdieron su esencia. Hermano, el que tu esposo te abandone no quiere decir que tú pierdas tu esencia. El que tus hijos se descarríen no quiere decir que tú pierdas tu esencia. El que tú estés en
tribulación, en que tú estés en un desierto espiritual, no quiere decir que tú debes perder tu esencia. Tu esencia es lo que te define y lo que te caracteriza, ser hijo de Dios. Y no importa la prueba tan grande que sea que tú estés viviendo, la esencia que tú portas es la estampa que te va a llevar a nuevos niveles de gloria. Por eso el apóstol Pablo en algún momento dijo: esta leve tribulación, no voy a perder mi esencia momentánea, no voy a perder mi esencia. Estoy siendo azotado, estoy siendo latigado, estoy siendo encarcelado, pero sigo con mi esencia. Wow. Porque esta leve tribulación es la que me lleva a un mayor peso de gloria. Se vale caer, lo que no se vale es quedarse. Y aún en el piso tienes que levantarte, pero no dejes en el piso la esencia. Levanta tu esencia también. Pablo y Bernabé fueron escogidos para la obra de Dios, apartados. Había una esencia que lo caracterizaba. Y no era el proceso ni la tribulación que iban a hacer que Pablo y Bernabé dejaran su esencia. Lo que pasa es que en estos tiempos hay muchos hermanitos que no entienden que todavía ellos no son querubines, que ellos no son ángeles caídos, hermano. Usted es un hombre de carne y hueso. Usted puede caer en un momento. Lo que no puede dejar en el piso es la esencia. Levántese y tome su esencia y siga adelante. Pastores que me juzgaron, siga caminando. Pastor, me señalaron, siga caminando con la esencia, no se detenga. Pastores, me criticaron, siga caminando, que usted es un varón de Dios. A usted le entregaron vida eterna. Usted tiene esencia, usted tiene identidad. No se detenga, tiene muchas cosas que darle al cielo. Así que siga caminando, toma tu espada y pelea. La Biblia dice que un corazón contrito y humillado jamás despreciaría. Por eso el apóstol Pablo constantemente decía: yo, Pablo, preso en el Señor. Porque Pablo sabía que estaba militando en una carne de pecado y que constantemente pecaba, pero también constantemente iba a su presencia. El problema está cuando tú practicas el pecado y te vuelves amador del pecado. Y entonces, pecando con conocimiento, va a los pies de Jesús y le dice: perdóname por mis transgresiones. Y mañana vuelve y lo hace. Y está como la canción de esta mujer que dice: me caigo y me levanto, nace Amancio. No es así, no es así. Porque el que lo practica de esa forma hace tiempo perdió, ¿qué? Perdió su esencia. Y es lo que estaba pasando con Orny y con Fitner. Dile al que está a tu lado: en la confianza es que está el peligro. Porque Orny y Fitner estaban viendo la caca. Y cada vez que veían la caca o veían el CD, veían que ellos se veían bien y entendían que todo estaba bien. Porque Orny y Fitner nunca se miraron hacia adentro. Cuando tú te miras hacia adentro, tú estás viendo lo que está mal en ti. Y tú mismo le pides al Señor: ayúdame a sacar este pecado de muerte. Pero yo me imagino a Orny y a Fitner mirándose en el espejo y viendo la caja hermosa, viendo cómo la israelita veía donde ellos, cómo ellos podían hacer cualquier cosa y nadie lo señalaba y nadie lo criticaba, porque solamente ellos eran los sacerdotes en aquel tiempo. La Biblia dice que Elí ya estaba ciego. Elí estaba corto de vista. Pero lo que más me sorprende de Orny y Fitner es que aún ellos pecando ante el Señor, iban a la guerra y se enfrentaban al ejército. Dice que en un momento se levantaron los filisteos en contra de ellos, y ellos tomaron su caballería y tomaron su ejército. Sí, porque lo peor que puede haber es un hombre irreverente que quiera ir con la unción de Dios a pelear en una batalla donde Dios no está. Dice que ellos se levantaron y fueron a pelear aquella batalla, y habían 30,000 hombres en aquel momento que estaban siendo muertos. Pregúntame, yo no sé si tú puedas preguntarme de qué ejército murieron.
No fueron los filisteos que murieron, fueron el ejército de Israel. Porque dice que Orni y Finne fueron con la unción que le caracterizaba. Pero cuando se dieron cuenta que estaban en centro de batalla y que no había esencia, que no había identidad, que no había respaldo de parte de Dios, dice que los filisteos comenzaron a matarle, porque ellos no tenían la esencia ni la identidad que le caracterizaba. Habían perdido todo. Lo peor que puede haber en un hombre cristiano es pretender subir al altar de Dios entendiendo que tienen la misma unción que tenían antes de pecar. Si hay algo que mata la unción, es el pecado. Y yo quiero decirte que el pecado es lo que pudre los yugos de opresión. Por lo cual, si no había unción en ellos, no había victoria. Orni y Finne no solamente vieron a 30,000 hombres siendo devastados, sino también que vieron su muerte. Porque el pecado lo consumió. Ya no haber arrepentimiento, ellos estaban entrando en maldición. Pero es bueno saber que existe un David que en el Salmo 51 dice: Señor, muéstrame mi pecado y aún aquellos que están ocultos que yo no conozco. Porque David sabía cómo agradar a Dios. Y David no incumbía en el mismo pecado. Si tú lees la Biblia te vas a dar cuenta que David, si pecaba una vez por fornicación, no volvía a pecar de nuevo por adulterio. Porque cuando David iba a la presencia del Señor y pedía perdón, el Señor lo santificaba y le devolvía nuevamente la esencia. Dile al que está a tu lado: no pierda tu esencia. No pierda tu esencia. Dile al que está a tu lado con voz de trueno: no pierda tu esencia. Ahora, cuando entro en profundidad y comienzo a ver lo que significa la palabra esencia, la palabra esencia significa estado original, estado común, estado normal, en el cual una persona opera, en el cual una persona se sitúa, en el cual una persona está radicado. La esencia es lo que determina lo que tú portas de parte de Dios. Y lo que habían perdido Orni y Finne había sido ¿qué? Era la esencia. Pero me dice el libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 3. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba dormido en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Cuando leemos la historia de Orni y Finne, dice: y ellos no habían tenido un encuentro con Jehová. Cuando leemos primera de Samuel capítulo 3, dice: y Samuel todavía no había tenido un encuentro con él. La diferencia de Orni y Finne a Samuel es que Samuel permanecía en una esencia y Orni y Finne habían perdido la esencia. Samuel no tenía que haber conocido a Jehová. Samuel sabía lo que tenía que hacer porque su esencia se lo exigía. Cuando en ti hay esencia, tu esencia te exige de qué debes hacer. Y dice que Jehová llamó la primera vez a Samuel: Samuel, Samuel. Y Samuel se levantó y fue donde el sacerdote Elí. Fíjense en algo: Samuel fue donde el sacerdote Elí pensando que el sacerdote le estaba llamando, porque él todavía no conocía la voz de Jehová. Y el sacerdote le dice: ¿qué pasa, Samuel? ¿Me llamaste, Señor?
No, vete y acuéstate que no te he llamado. Dice que Jehová llamó a Samuel 2, 3 veces más. Y a la tercera entonces Elí se dio cuenta que quien estaba llamando a Samuel era la voz de Jehová. Y le dijo, vete, y cuando vuelvas a escuchar la voz, dile, heme aquí, Señor.